Todos siempre vamos a tener que pasar por momentos de rechazo. Para que llegue un sí, tienen que haber muchísimos nos. Yo siento que cada día que yo, aunque agradecía el trabajo, yo no era feliz. Dani, yo tenía como 19 años y ya estaba manejando la tesorería en un laboratorio multinacional. Cuando llega mi primera hija, yo digo, hija, yo te quiero ayudar a cumplir tus sueños. Pero me hizo una gran pregunta. ¿Hasta qué punto yo he cumplido mis sueños? Entonces dije, bueno, ya tenemos dinero, pero no tenemos tiempo y no tenemos disfrute, no tenemos tiempo de calidad. Entonces, si tú quieres que tu negocio crezca, tu negocio no puede depender de ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5%. Y recuerda que este podcast está diseñado para empresarios, emprendedores, dueños de negocio y profesionales que quieren escalar sus finanzas y llevar su negocio a un nuevo nivel con propósito. Por eso, si estás listo o lista para dejar las excusas atrás y construir algo verdadero, estás en el lugar correcto. Somos Daniel Páez y Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Cami, ¿cómo vas? Bienvenidos. Bien, Dani, súper. Cami, venimos de una jornada de entrevistas con emprendedores. Sí, y mire que tomó una nueva dinámica Sí. esto. No sé si les están gustando los episodios, los invitados que hemos tenido acá. Y ese es el objetivo, llevar valor a través de casos de éxito de empresarios, emprendedores que están haciendo que las cosas pasen. Y vamos a traer más, Cami, vamos a traer más. Entonces, como tú lo dijiste, déjenos en los comentarios cómo les ha parecido todo. Y hoy tenemos un episodio especial. Esta vez, como se dan cuenta, no hay una persona externa a Daniel y Camilo, pero vamos a seguir con las entrevistas. Cami, esta vez te toca a ti. Te toca a ti porque se nos ocurrió esta idea. Porque en el Drive está tu nombre, Cami, qué cosa. Entonces, Cami, la idea es que te conozcan un poquito más. Muchos te han conocido por eventos gratuitos que hemos hecho, pero de pronto no a este nivel como de entrevista. Vamos a repasar, como normalmente hacemos, cómo fue ese proceso, cómo llegas a ser la persona que hoy eres, porque esto es un journey, seguimos creciendo, pero hasta el momento cómo vas. Y estoy seguro que a muchas personas les va a encantar como conocer más a la persona detrás de Dios y Finanzas, del método, de 5%. Entonces, bueno, vamos a divertirnos, a tener una conversación, Cami. Bueno, me encanta, súper chévere, Dani, y chévere esa dinámica porque también para que conozcan parte de nuestra historia. Una vez en los entrenamientos como que cuenta un pedacito, pero no cuenta un poquito más allá. Entonces, chévere, Dani. Bueno, Cami. Ojo con las preguntas. Muchas personas conocen a la persona que está en 5%, sobre todo pues los que nos están viendo o oyendo. Conocen a la persona detrás del 5%, lo que estamos creando, lo que se está haciendo. Pocos saben la historia cuando tú te fuiste a ver donde tu suegra. Cuéntanos un poco más de eso. Uy, Dan, empezaste fuerte. La vez que me fui a ver donde mi suegra, eso fue como en el 2018, finales del 2018. Bueno, yo vengo del mundo corporativo, Dani. En ese momento yo tenía el mejor cargo a nivel corporativo que va a tener en mi carrera profesional. Estaba como director de supply chain o de cadena de abastecimiento de una empresa muy importante aquí en Colombia, con buenos resultados. Y en un momento me dicen, Camila, no. En ese momento recuerdo que había una reestructuración y me senté esa mañana con el gerente de la compañía para la cual trabajaba y me dijo, oigas, hay unos cambios, tal. Le dije, ¿pero qué? ¿En nuestra área todo bien? Con el gerente dijo, no, tranquilo, todo bien. Y a la tarde me llamó a la oficina. Camilo, ¿el mismo día? El mismo día. Hasta hoy, ¿qué? Hasta como 15 días más después tenía para entregar un cargo. Situaciones de reestructuración de la empresa, ok. Yo como que lo vi como una oportunidad, y es la oportunidad de ahora sí emprender, de aplicar lo que yo ya venía aplicando, esa inversión, ese cambio de mindset, ese liderazgo. No es el momento de emprender, pero para no ser larga la historia, Dani, salí de esa empresa ganando muy buen billete. Yo creo que yo era uno de los ejecutivos que más ganaba en ese momento dentro de la compañía, que piensas también que fueron las razones. Y le dije a mi esposa, bueno, vamos a empezar a emprender, a hacer cosas diferentes, y vamos a empezar pues obviamente como un plan de choque en cuanto a gastos, pero vamos a empezar a producir, voy a empezar a producir. En ese momento pues estaba Nati, las dos chiquitinas, estaban súper chiquis. Claro. O sea, Salo tenía 1 año. Y pues salí yo a hacer muchas cosas. Salimos porque en algunos de esos proyectos tú también fuiste parte, pero finalmente, Dani, yo creo que por afán, también por tener la teoría, pero no el conocimiento,
de saber cómo hacerlo, cómo implementarlo en la práctica, el crear una empresa, finalmente terminé despilfarrando todos mis ahorros, los ahorros familiares. En ese momento veníamos en un apartamento aquí en el norte de Bogotá, un apartamento que recién habíamos comprado, estábamos pagando. Y pues, Dani, poco a poco se fueron consumiendo y consumiendo esos ahorros sin ver los resultados en esos emprendimientos que teníamos. Entonces, mi suegra en ese momento, ya hace un tiempo, se había ido a vivir fuera de Bogotá, un municipio muy cercano aquí a Bogotá, muy bonito. Y mi esposa dijo, pero ¿yo qué hago acá? Nos tocó sacar a la niña mayor, en ese caso estaba en el colegio ya, un muy buen colegio también, pagan un huevo de plata. Y dijimos, no, pues saquémosla, plan de choque. Entonces, está chiquita, saquémosla. Mi esposa se la pasaba encerrada en la casa con las 2 niñas sin hacer nada. Entonces ya empezó el conflicto familiar ahí, ¿qué hago aquí, yo acá? Y mientras tú produces, tú te la pasas todo el día en la calle mirando qué hacer y yo acá. Entonces me voy a ir un tiempo para donde mi mamá, pues como para tomar un aire porque eso empezó a afectar la relación familiar. Se fue para allá y ese tiempo pues se fue alargando, entonces yo ya me quedé acá, entonces yo iba los fines de semana, pero entonces el afán, o sea, como que fue un conjunto de cosas que me empezaron a frustrar, a generar afán, a generar insatisfacción, a temas familiares. Y a finales de ese año, el 2018, dijimos, no, pues yo qué hago acá entre semana y tú allá los fines de semana, más bien pongamos en venta el apartamento para que nos dé un respiro. Claro. Y movámonos a donde tu mamá, hablemos con tu mamá, a ver si nos deja estarnos allá un tiempo, mientras pues como que nos oxigenamos, mientras vendemos el apartamento. ¿Todo esto en qué lapso de tiempo fue? De 6 meses. 6 meses. 6 meses salí a hacer de todo, monté un negocio de capacitaciones para empresas, un negocio de coaching, un negocio de comida vegana, un negocio de arepas. No, Daniel, o sea, sí, cosas desorganizadas y esto que no tiene ni pies ni cabeza. Tal vez. Pero con el afán de hacer las cosas, terminé despilfarrando todo, Dani. Entonces llegamos en algún momento a hacer el análisis financiero y nos salía más costoso quedarnos aquí en Bogotá con los servicios que pagamos allá que irnos arrimados donde mi suegra. Hoy por hoy le agradezco muchísimo a mi suegra, pero hoy por hoy, Dani, esa experiencia es parte de que hoy estemos acá y es parte de las pruebas que Dios me colocó, pruebas / oportunidades, desiertos que Dios colocó en mi camino para hoy tener un giro de 180 grados en nuestra vida, nuestras finanzas y lo que hoy son nuestros negocios. Bueno, Cami, como tú lo dijiste, comenzamos, ya que tenemos la atención de las personas. Sí, como empezamos con esa pregunta que me tensioné, Dani. Sí. Y bueno, y la hice a propósito por varias razones, Cami, porque otra vez, como que mucha gente ve en redes, de pronto ve a Camilo Hernández en Instagram, en YouTube, y asumen muchas cosas, ¿sí? Y bueno, asumimos muchas cosas, tal vez a veces también nos pasan. Por eso quise comenzar por ahí para que de primerazo vean que todos hemos pasado por situaciones si no peor, similares. Y bueno, ahora que ya comenzamos por ahí, ya tenemos la atención de todas las personas. Vamos a hablarnos un poquito, Cami. Cuéntanos rápidamente, para no tener mucho tiempo ahí, cómo fue tu niñez, qué sueños, aspiraciones tenías en ese momento, como para conocer al Camilo chiquito. O sea, estoy hablando de colegio. ¿Te acuerdas lo que te acuerdas de eso? Uy, sí, Dani. A mí me encantaba el fútbol, Dani. Yo creo que cuando uno conversaba con los amiguitos del colegio, ¿qué quieres ser cuando grande? Quería ser futbolista. Y me encantaba el fútbol, gracias a Dios. Dios me dio un don para jugar bien. ¿De qué posición? Jugaba arriba de delantera. Delantera. Y Dios me dio, lo único zurdo que tengo es la pierna izquierda. Le pegó al balón con la izquierda. ¿Ah, sí? Me pegó al balón con la izquierda. Y eso me dio, pues, porque no hay muy poquitos que le peguen al balón con la pierna izquierda. A mí me llamaban el zurdo cuando jugaba. Ya te cuento una historia. O sea, me gustaba el fútbol. Mi papá, yo le insistí mucho a mi papá y mi papá y mi mamá me colocaron en una escuela de fútbol desde muy pequeño. ¿De qué equipo? De Millonarios. Sí. Hincha de Millonarios, pero mira las cosas de la vida. Ajá. Hincha de Millonarios. Yo entrenaba en una escuela, jugábamos en liga. Es más, se me vuelven muchas cosas, Dani. Yo entrenaba, iba al colegio, por las tardes entrenaba con una escuelita que jugábamos en liga. Pues uno chiquito como que no. Y llegó un momento que pasé a otra escuela y en la escuela como que vieron potencial y abrieron convocatorias en Millonarios en Santa Fe para presentarse. Pero eran convocatorias grandísimas donde se presentaban muchos pelados. Entonces yo fui a Millonarios y, Dani, todos queriéndose mostrar, pues nadie te iba a dar el balón. O sea, tenías los 30 segundos que te pasaba el balón por tus pies a ver qué hacías. Claro. Millonarios no pasé. Sí, no, pues Santa Fe. Santa Fe, para los que son de otros países, Millonarios y Santa Fe son dos como Boca y River capitalinos que son rivales.
Santa Fe, pues quedó Santa Fe, más podía las ganas. Y fue a Santa Fe, pues ese minuto que me pasaban un balón, corrí, de paso me metí un golazo y me dijeron, venga para acá. Ah, no, uy, es que Dani, muchos aprendizajes. Y resulta que en mi categoría ya no había cupo. Yo era los más chiquitos. ¿Dónde? En Santa Fe. En Santa Fe, ya Ajá. no había cupo. Entonces había un cupo, pero en las de más grandes. Entonces ahí me dijeron, oiga, allá, pero son de tal año hacia adelante. Y yo dije, sí, yo soy de ese tal año, sin ser de tal año. Y fui y un golazo. Y yo, entonces cuando clasifican usted me clasificaron a O mí. sea, tú eres más chiquito. Yo era más chiquito, Sí. pero yo dije una mentirilla Claro. de que era más. Pero pudo más mi integridad, Dani. Y cuando me llamaron y ya estábamos sentados acá, yo no ¿sí? pude. Me acuerdo que el profe se llamaba el Chamo, le decían el Chamo. Señor profesor, disculpe. Gracias por seleccionarme, pero yo no soy de esta categoría. Yo dije que estaba en esta categoría porque quería quedar. Dijo, Y ahí, ok, venga para acá, camine. Y fue y me llevó a la categoría donde estaba. Le dijo, me hace el favor, este muchacho clasificó y se queda en esta categoría. Oye, mira esas cosas. sí, sí, sí. ¿Y ahí cuánto tiempo Mira que estuviste? actuar bien Sí, funciona. sí, sí, sí. Y estuve en Santa Fe como un año. Sí, y porque medio. no hubiera seguido y quién sabe qué problema te has metido. Exactamente. Al punto que con la escuela que empecé a jugar, tuve que buscar al técnico con mi papá para que comprarle prácticamente el pase porque tenía que firmar con Santa Fe. Bueno, para hacer una cuenta larga, fui, terminé jugando con Santa Fe como un año y medio, me lesioné una rodilla y ya empezó, ya estaba como en 10º y 11 y ya empecé ahí como que no, como que sí, como que no, y finalmente terminé dejándolo. Pero fue una gran experiencia porque pienso que me dio disciplina, me dio eso. Siempre soñé en tener mucho billete, en ser emprendedor, Dani, de niño, ser emprendedor. Veía a mi papá, una persona que manejaba mucha gente, una persona que arrancó de cero, pero construyó. Y ¿Qué hacía tu papá? era empleado. Trabajó como empleado muchos años, logró un cargo también gerencial directivo. En él y en mi tío veía mucho ejemplo, Dani, de cómo arrancar de cero y construir, pero pues siempre han sido empleados. Dije, pero yo quiero hacer algo diferente. Cuando llegó el momento de estudiar, como mi papá me decía, no, estudia algo que dé plata, algo que usted pueda salir, conseguir un buen trabajo, porque era la experiencia que él tenía. Entonces yo como que me quería y me desarrollé con eso y dije, no, pues voy a estudiar. Entonces me decía, no, estudia contaduría, que toda empresa necesita un contador. No, estudia administración de empresas, que toda empresa necesita un administrador de empresas. No, o sea, como que siempre el enfoque fue ese. Y salí, estudié administración de empresas. Administración. Administración de empresas. O sea, que fue, ¿tú crees que, o sea, como estudiaste por uno, ver como ese ejemplo de tu papá y tu tío y además como que te iban inculcando como esto genera plata? Esto genera plata. Y al segundo semestre me dijeron, no, oiga, mi hijo y papá, estamos cortos de plata. Y mi papá me ayudó. ¿Pero a ti te gustó? Cuando comenzaste, ¿te gustó la carrera? Sí, yo busqué mucho, yo busqué varias opciones y estudié una administración con énfasis en finanzas. Como que me gustaban mucho también los números y las finanzas. En ese momento no me gustaba tanto como el marketing y las ventas que hoy me encantan, Dani. Es más, yo veía como que ay, las ventas, qué pereza. Y es más, ahorita te cuento una historia porque el primer trabajo que tuve fue vender frío a frío cursos de inglés. Entonces yo salí de ahí, estudié 2 primeros semestres de día porque mi papá me los financió. Al tercer semestre me dijo, ya no hay más plata, toca que pases a estudiar de la noche y combina la práctica con la teoría. Y yo, bueno, sí, sabe que me gusta. Entonces, sí, trabajar de noche y de día es fuerte, Dani. Claro. Entonces, en ese interín, el primer trabajo que me salió fue era una empresa de cursos de inglés. Me acuerdo que se llamaba como OBM, algo así. OBM. Y salía a ver de cursos de inglés, pero era vender en frío, hacer llamadas en frío, ir a los centros comerciales y para las personas, ¿sabe inglés? No sabe, venga, siéntese para acá. Wow. Era romper el hielo en frío. Y hoy me devuelvo. Claro. Y eso me dio un bagaje grandísimo. ¿Cuánto duraste en ese? Como 6 meses. Como 6 meses porque dije, no, eso de las ventas y vender en frío, eso es muy duro. Pero hoy, Dani, hoy con lo que hacemos, me agradezco un montón. Claro. Después ya me conseguí un trabajo ya de oficina en un laboratorio farmacéutico y empecé como a los 19 años. O sea, siempre empecé yo con ganas de empezar a generar. Y en un laboratorio farmacéutico empecé como auxiliar contable y ahí fui haciéndome carrera y fui, gracias a Dios, creciendo. Pero siempre con el sueño de, voy a hacer algo. Voy a montar un restaurante, voy a meter una venta de empanadas, que es lo que más se vende. Hagamos esto, siempre buscando qué hacer. Pero me quedaba en eso, buscando qué hacer. ¿Qué aprendizaje crees que te llevas de esos 6 meses vendiendo en frío? Dani, que uno tiene que valorar mucho. Hoy por hoy, cuando uno lo llaman, que le llaman, oiga, cámbiese de compañía del celular, o es que tengo un seguro, o que no sé qué, o cuando te paran en la calle a ofrecerte algo,
Claro. Date la oportunidad, por lo menos así no vayas a comprar, date la oportunidad de ser respetuoso y decirle, tranquilo, no, muchas gracias, valoro mucho lo que haces, punto. No tienes necesidad de No comprar, colgarle. no colgarle, que a veces uno como, estoy en una reunión, yo voy, ¿qué hago? Mira, estoy en una reunión, discúlpame, llámame más tarde o no, mira, me acabé de mover de compañía o no, una razón. Claro, Un buen no también es un buen cierre para una persona que está del otro lado, claro. ¿sí? Pero es valorar eso porque es aprender del rechazo, Dan. Y yo pienso que los que estamos en el mundo de marketing, de ventas, y todos, siempre vamos a tener que pasar por momentos de rechazo. Entonces, ¿cómo tú aprendes a manejar el rechazo? Que para que llegue un sí, eso nos lo decían un montón, para que llegue un sí, tienen que haber muchísimos nos. Entonces, ¿tú cuántos nos estás dispuesto a recibir y aceptar de la mejor manera para que llegue el sí? Pero cuando llega el sí, te empoderas de nuevo y eso se va volviendo como una escala. Oye, bien interesante eso porque prácticamente es en parte lo que hablamos bastante acá. No sé si recuerdas de cuántos nos se necesitaban para un sí o qué decían en esos entrenamientos. No recuerdo los porcentajes, pero eso sí, hay una... O recuerdas de pronto tu primera venta, como por Sí. fin, sí, como esas. Mira, el proceso de capacitación Sí. era muy bueno porque en esos procesos de Claro. capacitación, sobre todo los que son comerciales, te motivan, te inspiran, te entrenan, te educan. Y yo pienso que eso, de lo que me llevó a esa compañía, eso y pues tener la capacidad de coger una lista de teléfonos fríos y empezar a llamar si sabes inglés o no y seguro enfrentarse a una persona que ni conoces, que ni te conoce ni nada que hacer. Manejar rechazos. Manejar el rechazo. Los porcentajes no recuerdo en ese momento las cifras, pero pues para obtener un sí, tienes que pasar por 99 nos. Claro. Sí, y eso es lo que muchas personas, esa ley del proceso es la que hoy muchas personas no están dispuestas a pagar. Claro. ¿Sí? Entonces, no, yo quiero, si yo prospecto 5, que los 5 me digan que sí. No. Sí. Papá, hoy las ventas son un tema de probabilidades, Dani, de margen, de estadísticas. Si tú sabes que de 100 que prospectas, 99 te dicen que no y uno te dice que sí, quieres aumentar tus ventas, pues entonces ya no prospectas a 100, sino a 200, sino a 300, o mejora el pitch para que ya no de 100 no te cierren uno, sino 10. Antes de continuar con el video, queremos contarte algo importante que te va a interesar. El 23 de abril vamos a hacer un encuentro porque queremos conocerte. Va a ser un catch-up, un encuentro donde lo único que tienes que hacer es pagar tu propio café y ya. Nosotros vamos a reunirnos y hablar de temas importantes de esta comunidad. Así que si estás en Bogotá, porque vamos a empezar con las personas que están en Bogotá, con nuestra comunidad en Bogotá, aquí abajo de este video te vamos a dejar un link. Tienes que ir y registrarte porque obviamente son cupos limitados porque el espacio está solo para personas exclusivas de nuestra comunidad en Bogotá. Así que esperamos verte allá. Ahora sí, sigue con el video. Ahí está para las personas, Cami, que dicen, me escribieron al Instagram 10 personas, pero ninguna compró. O sea, ¿para qué? Primero tienes que revisar el proceso de la comunicación. Segundo, ese número. Cami, entonces después pasas a una empresa farmacéutica. ¿Qué aprendizaje te llevas de ahí? O sea, estoy como uniendo los puntos para llegar acá. Porque ya nos hablaste de números. Desde el inicio te gustaron, comenzaste ahí como contador. O sea, que podemos decir que tal vez ya ahí, bueno, te gustaban desde antes, un poco los estudiaste, pero ahí como que comenzó ese conocimiento, como ahí se empezó a forjar ese mentor financiero y de negocios. Sí, pero yo empecé como auxiliar contable, pero una cosa son los números desde la parte analítica, Claro. desde la parte estructural, estratégica, Ujú. y otra parte, o sea, hoy, Llevar Dani, registros, sí. yo me devuelvo en el tiempo y si ustedes me preguntan, entonces, Camilo, ¿tú volverías a ser empleado? Después te cuento una historia después de que me despidieron, emprendí, fracasé, yo dije, no quiero volverme a emplear. Yo pienso que es una prueba que Dios me colocó y de pronto ahorita les cuento esto porque Dios me doblegó mi ego y mi altivez y me tocó volverme a emplear, pero con propósito. Pero yo siento que cada día que yo, aunque agradecía el trabajo, yo no era feliz. Porque yo lo agradecía y todo el mundo me decía, pero usted va creciendo y cada vez tiene cargos más altos y empieza a ganar bien y ya compré crédito para carro y para lo uno y para lo otro. Pero yo hoy agradezco, ¿no sabes cuánto agradezco? Ese periodo en el tiempo corporativo, por lo que tú dices, porque me dio estrategia, porque me dio estructura, porque ya supe, y el laboratorio era una multinacional. Me mandaron un entrenamiento a Argentina y y hablé con personas de Argentina, de Perú, de otros países, y ya eso simplemente salir del país y ver cómo funciona el mismo negocio en otros mercados, en otras culturas, te das cuenta, oiga, finalmente los negocios funcionan de la misma manera, varían algunas cosas en cuanto a cultura, en cuanto a mercado, en cuanto a idiosincrasia, pero los procesos y los sistemas son los mismos. Claro. Entonces, eso yo lo valoro un montón hoy, Dan, porque entonces yo decía, oiga,
Yo en ese momento no lo hacía así, ¿no? Hoy yo lo digo. Yo quiero aprender cómo funcionan las empresas para después aplicarlo a la mía. Y en ese momento yo no era tan consciente de eso. Hoy lo soy un montón. Y a medida que me fui capacitando más. Pues yo empecé en el área contable, después pasé al área de tesorería, manejé la tesorería de la empresa, después pasé a auxiliar asistente de cartera, después pasé como jefe de compras, asistente de compras e importaciones, después a la jefatura de compras e importaciones, después a la jefatura de planeación, y ahí fui abriendo mi paso. Y en ese proceso, como en un laboratorio farmacéutico que producíamos, a mí me entrenaron como auditor de ISO, del proceso ISO y de BPM, o de Good MP en Estados Unidos, de buenas prácticas de manufactura, y eso me volví auditor interno de procesos de calidad. Entonces yo auditaba los procesos de talento humano, de marketing, de ventas, todos los procesos de producción. Entonces eso me dio bagaje, me dio cómo funciona acá, porque hay que implementar sistemas, porque hay que documentar todo, qué es lo que hace que una empresa funcione bien. ¿Qué era lo que más te gustaba de eso? ¿Recuerdas? De auditar de esas diferentes áreas. Conocer cómo se hacían los procesos, Dani. O sea, conocer cómo... y yo entendía, ya entiendo por qué, cómo todo llega a finanzas, porque finalmente todo llega a finanzas. Ya sé por qué todo llega a finanzas, pero ya sé por qué hay tantas, como a veces diferencias entre departamentos. Porque si bien es una sola compañía, adentro, para los que han trabajado en el mundo corporativo, son como islas diferentes: marketing, ventas, finanzas, producción. Porque entonces si producción no me entrega, entonces ventas no puede vender, entonces ventas le echa la culpa a producción, pero si el cliente no paga, entonces financiera no autoriza que ventas despache, entonces se frega la cuota de ventas del de ventas. Entonces, y producción, si compras, no pone en la planta las materias primas para que compre, porque el financiero autorizó que le pagaran al proveedor y la carta de crédito que estaba en el exterior, y el buque que venía llegó a tiempo y se pagaron los impuestos en la DIAN, entonces la materia prima llegó a tiempo y entonces la línea de producción está funcionando a tiempo porque la caja o el blister, no, Dani, ahí... O sea, te dio como el big picture. Claro. Pues es diferente estar en una sola área, es como uff. Entonces cuando yo ya asistí a una reunión, por ejemplo, de planeación, mira lo de planeación. ¿Por qué llega a jefatura de planeación? Porque ya conocía el engranaje. Entonces la planeación llegó, oiga, no, usted primero tenemos que mirar el pipeline de la compañía, tenemos que ver el presupuesto de ventas, tenemos que ver el forecast de planeación, tenemos que ver el forecast de compras también para que haya una cultura alimentaria. Y ahí fue donde me metí en el área logística, porque cómo se engrana todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el lead time del proveedor que me despacha desde Brasil o que me despachaba desde Holanda la materia prima? Si es aéreo, si es marítimo, si viene en contenedor o si viene en carga aérea, qué restricciones tiene con el INVIMA acá, qué permiso necesita para introducirse al país, porque si llega aquí, en algún momento me tocaba ir al aeropuerto muchas veces, a la aduana, a hablar con los del ICA, porque hiciera una materia prima que tenía permisos fitosanitarios, entonces conocer qué permisos fitosanitarios necesitaba. Entonces, ese bagaje... Y esa conversación con estas instituciones gubernamentales. Claro, Dani, y el relacionamiento. Cuando estaba en compras, conocí muchos proveedores con los que hoy me sigo hablando, el estar en el área de cartera, clientes. Entonces, ese relacionamiento también, los mismos compañeros de trabajo. Hoy, por ejemplo, el contador de la empresa de logística de 24/7 es un compañero de los que me conocí en el laboratorio farmacéutico. Y ya tiene su empresa hoy de contabilidad y cómo unimos y seguimos haciendo. Entonces, mira, ese relacionamiento. O sea, tú lo necesitabas en este momento en tu empresa y llamada. Y, por ejemplo, hoy hay clientes que tenemos que han llegado porque conocían algún trabajo o me han relacionado con la persona que maneja las compras o los servicios en otra empresa. Entonces, ese relacionamiento y ese bagaje es un aprendizaje increíble. Cosas que no pensabas en ese momento. Cosas que yo no pensaba en ese momento. Cosas que no pensabas. Yo pensaba en ese momento, qué pereza. Uy, Dani, se ve algo. Los domingos en la tarde para mí eran no. Y hablamos con los compañeros, no, mañana otra vez madrugar a trabajar, a cumplir horario. Mira, yo hoy lo agradezco un montón. Y ya sé por qué Dios me colocó en todo ese proceso. Pero en ese momento yo lo hablaba como con desidia, que pereza, otra vez madrugar a trabajar mañana, cumplir horario. Si había algo que a mí no me gustaba, Dani, o que a mí no me sigue gustando, es que me digan qué hacer con mi tiempo. Tiene que llegar a tal hora, a tal hora. Y se tiene que quedar hasta tal hora porque hay un proceso de no sé qué y no sé cuándo, y hay cierre de mes. Entonces los cierres de mes tienen que quedarse hasta las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Y mañana madrugue a las 7 como si nada. Claro. Y pues pagaban el transporte y la comida así, pero yo decía, no. Yo salía de la oficina y yo mira, afuera hay otro mundo. ¿Cuánto tiempo fue eso en la farmacéutica? Todo. Uy, Dali, fueron desde el 2018, fueron como 10 años. Claro. Como 10 años. Y eso me llevó a tomar la decisión de especializarme en logística porque buscando plata, dinero,
Dice, ¿qué es lo que a futuro? Y mira hoy, mira lo que es Amazon y mira el pensamiento que yo tenía. ¿Cuál es esa especialidad que a futuro te puede generar más billete? En el mundo corporativo, pensaba yo. Yo en ese momento no pensaba como emprendedor. Quería emprender, pero no hacía nada para emprender. La logística. La logística es lo que va a En gran empezar a parte mover por el todo mundo. eso que viste Claro. en diferentes áreas y lo que se necesitaba para esa empresa. Me voy a especializar en logística porque ese es el futuro. Pero qué interesante, Cami, porque mira que parte de lo que nosotros decimos es identifica un problema y en parte de pronto no sé si tú detectaste, bueno, no sé, te pregunto, que se podía hacer mejor, que de pronto faltaba talento o qué te hizo llevar, eso te hizo... Eso, tal Ok. cual. Digo, porque las compañías cuando, a medida que el mundo se internacionaliza y que Internet y todo esto, Sí. dice, las cosas tienen que llegar más rápido o justo a tiempo, ni siquiera más rápido, tienen que llegar. Hay una teoría en logística que se llama just in time, que es justo a tiempo, ni antes ni después, porque eso las compañías pierden plata si llega o antes o después. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que la velocidad y a futuro el tema de logística va a ser lo que mande la parada? Dani, ¿qué soy Amazon? Sí. Amazon es un negocio de logística. En Amazon hoy tú pides algo en Estados Unidos y el mismo día te llega, independientemente del producto que sea. Si lo pides a otra parte del mundo, dependiendo, te llega 2, 3 días. Esa es la logística. Hoy todas las personas que necesitan inmediatez. ¿Y cómo hace una empresa para que su producto le llegue just in time, pero llegue en el menor tiempo posible a un cliente? Logística. Entonces yo dije, el futuro es la logística. Y entonces ahí te decidiste especializar. Sí, especialista. ¿Para crecer en esa empresa o ya buscar otro? No, ahí ya en ese momento ya estaba buscando migrar a otros sectores. Y es dime. Y en todo esto, Cami, ya estás con Nati, No. ya Isa, ¿en qué momento llega Nati a tu vida de todo esto que nos estás contando? ¿O después? ¿Esto fue después de la farmacéutica? Después de ahí pasé a una... Para los que no saben, para los que no saben, Nati es la esposa de Cami, por si es la primera vez que le escuchan ese nombre. Y bueno, esa es la pregunta. Después de ahí me fui para una multinacional japonesa de tecnología, me metí en el mundo tecnológico y ahí, muchísimo. ¿Y cómo más se te salía la farmacéutica? Me salió el otro cargo, Ok. puertas abiertas. Hoy le debo muchísimo al primer gerente de ese laboratorio farmacéutico, le debo un montón porque fue de las personas que confió en mí. Dani, yo tenía como 19 años y ya 19 años estaba manejando la tesorería de un laboratorio multinacional. Pues o sea, le agradezco mucho a esa empresa, a ese primer laboratorio donde estuve, le agradezco un montón. Conocí personas maravillosas. De ahí me pasé al sector tecnológico, a una multinacional japonesa. Y Dani, ahí fue otra cosa. Pues ahí ya el hub era en Panamá, porque Panamá es un hub central logístico, y ahí ya el nivel, si bien el laboratorio farmacéutico era grande, pero una multinacional latinoamericana, ya esta era mundial. Entonces, Dani, el bagaje que te da, ahí tuve la oportunidad de conocer fábricas en México, en Estados Unidos, en Brasil, de tecnología, televisión, lavadoras, neveras, no digo el nombre acá para no. Sí. Pero es una compañía, una marca reconocida a nivel mundial. Nivel mundial, Dani. Entonces, el conocer las fábricas, el conocer cómo funciona el pipeline y el forecast desde fábrica, contacto con las fábricas, tener contacto directo con el board of director o con la junta directiva japoneses, desarrollar proyectos. Allá no era ascender porque sí, si usted me cae bien, te va a ascender. No, si tú quieres ascender, hay un plan de carrera corporativa, tienes que desarrollar y presentar un proyecto, exponérselo, hacer el pitch al board of directors, a la junta directiva de la regional, y si lo aprueban, ahí sí. Entonces, Dani, el enfrentarse tú a hablar una junta directiva en otro idioma y con otras características totalmente diferentes, Dani, eso te da un bagaje que no tiene precio. O sea, eso no se paga en ninguna universidad. Eso va a decir, esa fue tu exposición de pronto más profunda en cuanto a procesos, sistemas en una multinacional. O sea, ¿qué mejor que eso? Total. ¿Qué mejor que eso? Total. ¿Qué fue lo que más te gustó de eso? ¿Qué te gustaba de eso cuando te enfrentaste? O sea, no sé, pasaste acá que igual era buena, iba a sistemas y procesos, a eso, como que diste tú como, wow, o sea, como ese aha moment que tuviste, uff. La visión, Dani, la visión. O sea, cómo hacer negocios a nivel macro, a nivel grande. Ya me sentaba con clientes aquí en Colombia, también a mirar los procesos de supply chain, de cadena de abastecimiento, conocer gente, el relacionamiento, darse cuenta de que no es detrás de un escritorio, no. Los negocios se hacen afuera y los negocios se hacen a nivel global. Entonces, eso me abrió un montón el viajar, Dani. O sea, el viajar, tú que has viajado tanto, el viajar te abre la mente y te abre el contexto de una manera impresionante. Porque
lo mismo que tú haces acá, en otro país se puede hacer, pero de otra manera totalmente diferente. Y aquí no hay oportunidades que allá sí hay, allá y aquí también hay oportunidades que no. Entonces, conocer personas de otras partes del mundo, Dani, eso te abre, eso no tiene precio. Buenísimo. Y me estás contando, entonces ahí ya fue Nati, allí conociste a Nati. Pues Nati llegó, y cuando yo estaba en esa compañía, sí. Ujú, Y llegó Nati y llegó nuestra primer chiqui. ujú. O sea, prácticamente mi experiencia laboral fue en 3 compañías, pero fueron muy buenas Claro. compañías y fueron las que me abrieron todo el conocimiento a través del cual hoy llevamos aquí a 5%. ¿Y tu rol ahí era aplicado. más logístico, sí? No, en ese caso yo estaba como gerente de supply chain, de Supply chain, de claro. abastecimiento. Y bueno, llega Nati, llega tu primera hija. ¿Qué cambió o cambió algo? ¿No cambió nada tu visión ya como de pronto, no sé, nuevos objetivos, nuevas cosas? ¿Qué cambio diste tú? Claro, claro, porque mira, cuando pasó el laboratorio a la empresa de multinacional, uno llega a algo nuevo y dice, bueno, aquí hay mucho por hacer, hagamos, organicemos, planeemos sistemas, indicadores, resultados, bien. Pero llega un momento, como todo en la vida, yo Claro. pienso que, bueno, ¿y ahora qué más hago? Claro. Más de lo mismo. Entonces ya era el mismo informe todos los meses. Claro, cambian unas cosas, lo otro, chicharrones por acá, por allá, pero como que se vuelven como monotemático. Ujú. Y yo con ese deseo de emprender y yo siempre mirando qué hacemos. Entonces, cuando me casé con mi esposa, fue algo muy chévere porque gracias a todo lo que yo he logrado, fuimos y nos dimos una luna de miel súper bacana. Tuvimos casi 20 días por fuera, crucero, o sea, como que empezamos a vivir esa vida, wow, Ujú. carro 0 kilómetros, apartamento nuevo, nos cambiamos de apartamento, como que wow, ¿sabía? Y en ese momento llega mi primera hija y cuando llega mi primera hija yo digo, bueno, hija, yo te quiero ayudar a cumplir tus sueños. Pero me hice una gran pregunta, Ujú. ¿hasta qué punto yo he cumplido mis sueños? Mm. Y yo dije, wow, yo dije, Dios, yo te agradezco, no te imaginas cuánto lo que he logrado, porque como que muchas personas me decían, wow, Camilo, qué chévere la posición, los viajes que tienes, como que admirable, slash envidiable por algunos, Ujú. pero yo por dentro como que Porque no eres también lo sentía- socialmente aceptado. Claro, Sí. esa era la... Y eso también uno lo atrapa. Eso para algunas personas es el éxito. Claro. Pero por otro lado, financieramente, yo decía, sí, claro, crecemos, sacamos el carro 0 kilómetros, tenemos una hipoteca del apartamento, nos damos los super viajes, buen estilo, buenos restaurantes, buen estilo de vida. Pero yo en ese momento, ¿tú crees que yo pensaba en inversiones, plan a futuro, el retiro? Eso te iba a preguntar, el retiro? ¿cómo eran las finanzas de Camilo en ese momento? Dani, eran, digamos, abundantes en cuanto a ingreso, Claro. pero en cuanto a planificación, en cuanto a estructura financiera, en cuanto a plan de retiro, en cuanto a inversiones, no. Pues yo sabía que invertir en finca raíz es buen negocio, entonces no, compremos el apartamento, Ujú. sí. El carro, un peor negocio, sacar un carro 0 kilómetros y a plazos, peor negocio que pueda haber, no se lo recomiendo a nadie. Ujú. Quieren comprar carros 0 kilómetros que tengan el cash disponible y que tienen un excedente ahí. Sí, Que si no, sus- termina está pagando 2 carros y medio. Exactamente, que sus inversiones se los paguen, pero buena vida. Pero entonces ya antes estaba el crédito del carro, estaba el crédito del apartamento, las tarjetas de crédito por acá, que ya sacamos un viaje por acá, entonces que las vacaciones no tarjetazo y vivíamos bien, Ujú. vivíamos muy bien, pero sin nada de visión y planificación financiera. ¿Deudas tenías en ese momento? No tenía deudas. De las inversiones. Sí, tenía préstamos. Préstamos. Préstamos cuando uno incumple. Sí. Los préstamos todos, gracias a Dios, muy buena vía, muy buen score crediticio, que hoy por hoy lo agradezco porque eso, ojo, Claro. score crediticio, téngalo muy bien porque eso te va a abrir puertas más adelante cuando tengas tu empresa. Y cuando nace mi hija, digo, bueno, ¿hasta qué punto yo he cumplido mi sueño? Ujú. Entonces ahí aparece como uno a hacerse esas preguntas. ¿Qué es el éxito para mí? Ujú. Para algunos soy exitoso, tengo un buen cargo, un buen carro, una bonita esposa, una niña hermosa, una bonita familia. Exitoso, Ajá. pero por dentro, Ujú. yo, wow. Y en ese momento empezó mi proceso de transformación que Dios colocó en mi vida. Porque entonces yo dije, no, si yo quiero ayudarle a mi hija a cumplir sus sueños, pues primero tengo que cumplir los míos. ¿Y hasta qué punto? Pues sí, había cumplido sueños, Dani. Ujú. Si no te puedo decir que no, que tener un cargo directivo, Sí, claro, multinacionales, no, claro. pero por dentro sentía que mi sueño era más, crecer más, hacer algo, manejar mi tiempo, por Ujú. ejemplo. Para mí el tema de pedir un permiso para ir a la reunión de fin de año de mi chiquita en el colegio, para la reunión de padres, Dani, o para ir al médico, no, o para las ecografías. Jefe, es que mi esposa tiene la primera ecografía, ¿será que puedo ir al médico? No, Dani, o sea, no tengo nada Claro. del mundo corporativo porque para mí el empleo es un entrenamiento pago. Pero muchas personas que hoy son empleadores deberían tener más en cuenta eso. Entonces, para mí eso no. Entonces empecé ¿qué más hay para mí? ¿Qué más hay allá afuera? ¿Sí? Ujú. Y en ese proceso
se presentó otra oportunidad. Entonces salí de la empresa de tecnología, se me presentó un cargo directivo que fue donde me despidieron, ese ganaba mejor, era un cargo más alto. O sea, seguiste escalando en esa escalera corporativa. Sí, tenía más gente a cargo, más procesos, en una compañía nacional muy grande, pero estaba en crecimiento, entonces era llegar a organizar, ayudar a crecer, a implementar. Bien, con la gerente me fue muy bien, todos los procesos muy bien, pero entonces yo ya venía con ese proceso, ese mindset de tengo que hacer algo. Entonces, estando en la compañía, sí, en la tecnología, empecé a hacer cursos, empecé a invertir en mí mismo. Ahí ya tú te estabas cumpliendo tus sueños, esa fue ya en ese momento habías tomado la decisión y parte de las acciones fui metida en ti, ¿sí? Sí. O sea, la pregunta es, ya nos hablaste, listo, le dijiste a tu hija voy a cumplir, pero es momento de cumplir los míos. ¿En qué momento empezaste a invertir más en ti? Porque igual tú ya habías invertido en ti, sí, en contactos, en todo, pero de otra forma, a nivel más de crecimiento personal. Sí, mira que hubo dos situaciones que nos llevaron, o mejor, una situación. Yo en ese momento ya estaba buscando cómo generar más ingresos, porque ya viendo pues, una personita más que era mi hija, yo tengo que generar más ingresos. Entonces ya ahí empecé a hacerme consciente de la realidad financiera. Necesito más ingresos, porque les tengo más gastos. Claro. Entonces yo aumentaba mis ingresos y gastaba más. Entonces tengo que generar más ingresos. O sea, al inicio ganabas 10, gastabas 7, pero después ganabas 15, pero gastabas 15. Entonces yo en ese momento ya empezó, digamos que fueron dos detonantes. Uno en mi hija y el segundo, tengo que generar más ingresos, tengo que hacer algo más a mi trabajo. Y en ese momento yo había dicho que yo nunca iba a ser parte de una red de mercadeo, marketing multinivel. Y en ese momento me llegaron gancho ciego también, como dice, a una reunión de marketing multinivel con mi cuñada y mi concuñado. ¿Sí? Nos hicieron muy buen pitch y salimos cerrados los tres. Dijimos, no, vamos a hacer algo, vamos a crecer esto porque queremos nuestra libertad financiera, No tengo nada en contra de las redes de mercadeo, al contrario, me parecen que como modelo de negocio son de los mejores modelos de negocio que existen, siempre y cuando se hagan bien. Y tengan un producto real. Finalmente, y ojo, no es que una red de mercadeo te dice, gane la libertad financiera y no vuelva a hacer nada y gane todo lo que quiera. No, hay que trabajar, es un trabajo, es una empresa. Trabajamos en una red de mercadeo, tenemos un crecimiento muy grande y ahí también, como la compañía de inglés, el tema de capacitación, de entrenamiento, inspiración, de motivación es muy fuerte y muy bueno. Y empieza el relacionamiento y el networking también, entonces empieza a hablar uno con gente de negocios y yo quiero emprender y libertad financiera, Entonces ahí como que empezó a unirse con ese tema de capacitación. Entonces yo necesito capacitarme más. Y ahí fue cuando aparecieron los dones y talentos. Entonces, ¿qué dones y talentos tienes? ¿Cómo puedes utilizar tus dones y talentos para monetizar y para generar más ingresos, haciendo algo que te guste? Entonces empecé a ver personas en tarima, personas que nos entrenaban, que tenían eso y aparte tenían su negocio de capacitaciones, de entrenamientos y que eran muy buenos, súper potentes y le transformaron la manera de pensar, de actuar, de ejecutar y empecé a ver mentores en ellos. Y yo, esto como que me gusta impactar la vida de las personas y empecé a capacitarme. En la red de mercadeo tuvimos un crecimiento con el equipo que tuvimos. Eso llevó a que nos dijeran, oiga, cuente su caso de éxito en tarima. Claro. Entonces un día me pusieron ante una tarima de 200 personas a contar mi historia, a hacer un pitch. Y yo dije, me gusta. Y me recordé, me rebobiné cuando en la universidad un profe de mercadeo, siempre me ha gustado hablar en público, pero no, que en las fiestas cogía el micrófono y que Y como que me devolví y me devolví una clase de marketing en la universidad que me dijo el profesor, me acuerdo, en la Javeriana. Salimos, yo hice una presentación, una exposición en la Javeriana con el profesor de marketing. Salimos, me lo encontré en el ascensor y ahí uno empieza a rebobinar, ¿no? Claro. Que esos flashbacks. Y me dijo, Camilo, yo, señor, dijo, muy buena presentación. Dijo, usted tiene muy buena fluidez, o sea, conecta cuando habla con las personas, de verdad que lo felicito. Y yo como que, gracias, profe, pero como que en ese momento. En ese momento como que, pero hay aquí un botón. Claro. Y entonces dije, aquí hay algo, aquí hay un don, aquí hay un talento. Y empecé quiero capacitarme, quiero volverme speaker, quiero estudiar liderazgo, marketing, ventas. En ese momento ya estaban los negocios digitales floreciendo, entonces negocios digitales, y empecé. Y de ahí hasta la fecha no he parado. Me certifiqué como John Maxwell, fui a Estados Unidos, me certifiqué en procesos de liderazgo, como speaker, como coach, hice otro proceso de coach ontológico, procesos de finanzas, de marketing. Dani, o sea, te puedo decir que de ahí para acá
he invertido muchísimo billete y muchísimos dólares en crecimiento personal. Y gracias a eso es parte de los resultados de este negocio. Interesante cómo tú ya tenías como ese deseo, ese drive de hacer algo diferente. Tal vez no tenías el vehículo. Y en este multinivel como que encuentras las personas, encuentras como ese path, ese camino, no necesariamente del multinivel, a pesar de que en parte fue así, y ya como que eso fue como para ti como esa respuesta por aquí es. Así es, Dani, así es. Y ya como que empecé a darme cuenta que sí era posible emprender de otra manera. Uh-huh. En el interín, en ese momento, y con ganas de emprender, tuve muchos negocios que fracasaron por no hacerlos con foco, con estrategia, con enfoque. Tuve una empresa de litografía, o sea, de impresos. Tuvimos con mi esposa un salón de belleza, compramos un salón de belleza, lo posicionamos, pero nos la pasábamos de domingo a domingo allá. Y entonces dije, no, pues emprender para estar de domingo a domingo en un negocio. Sí, salíamos todos los días con un buen billete en efectivo, el salón de belleza, pero ya no teníamos tiempo. ¿Cuánto tiempo fue ese negocio? Un año. Un año, y eso fue antes de que naciera Isa. Igual sí, bastante. Sí, porque Isa llegó y dijo, no, ¿cómo vamos a tener la niña y el salón? Un año, sí, casi un año. Pero Dani, lo posicionamos, lo vendimos bien y nos quedaba ahí dinero todos los días. Pero viene otra cosa. Entonces dije, bueno, ya tenemos dinero en efectivo, pero no tenemos tiempo. Y no tenemos disfrute, y no tenemos calidad de vida, no tenemos tiempo de calidad. Entonces, ¿qué información que tienes ahora le hubieras dicho a ese Camilo y a esa Natalia que tenía ese salón de belleza que les estaba yendo bien? Dani, como un consejo, como... Mira, si yo hubiera tenido la información que tengo hoy, yo creo que todavía tendríamos el salón de belleza. Por eso te lo pregunto, ¿qué le hubieras dicho? Yo le hubiera dicho, deleguen. Porque, a ver, yo llego, Camilo, llego con mi esposa, te digo, Cami, me está yendo bien en este negocio, estamos haciendo cash en los bolsillos, pero no tenemos tiempo. Y estamos a esto de venderlo. Mira, que es algo de lo que le enseñamos en nuestra comunidad de 5%. Si tú quieres que tu negocio crezca y que tú crezcas más que el negocio, o sea, el negocio crece hasta donde creces tú. Tu negocio no puede depender de ti. Eso yo le diría eso. Tienes que construir sistemas, procesos y delegar en personas, contratar personas o automatizar para que el negocio dependa el menor porcentaje de ti. Y cuando el negocio ande y no dependa nada de ti, ahí es cuando tú empiezas a escalar los negocios. Antes no. O sea, la recomendación es comienza a capacitar personas para que tú te salgas de la operación. Y a capacitarte tú. Porque si tú no tienes el mindset correcto. Y otra cosa, el poder de los mentores, Dan. Porque si yo no he tenido mentores que me digan, hágalo por acá, porque por acá no le funciona, el poder de los mentores, Dan. Porque a partir de ese proceso de capacitación empecé a invertir mucho en mentores de negocios, de finanzas, de inversiones, de marketing digital, el poder de los mentores. ¿Y por qué te lo pregunto, Cami? Porque un poco como que saliéndome de tu historia, llegan varias personas así, Cami, que ganan buen dinero, tienen, digamos así, una mina de oro en su negocio y les falta capacitación, les falta rodearse de personas, tener mentores. Entonces, ahí como que ya mirando hacia atrás, te das cuenta, tú como Camilo, la importancia de los mentores, que finalmente seguiste invirtiendo. Y quiero seguir hablando con mentores. ¿Cómo llegas a John Maxwell tú? Yo llego a John Maxwell en la red de mercadeo. Una de los que yo considero mi mentor, que me enseñó muchas cosas. Yo aprendí de él que no solo aprendan de la información que te entregan, sino aprende de cómo te entregan la información y el negocio o lo que están haciendo detrás de lo que están haciendo. Entonces yo ya iba a los eventos. Entonces cuando yo me di cuenta que se empezó a despertar eso en mí, yo quiero como irme por esta línea, yo dije, bueno, entonces aquí me están dando esta información, pero ¿cómo se para el speaker? ¿Qué dice el speaker? ¿Qué ejercicio hace? ¿Cómo le habla a la gente? ¿Cómo llegué yo aquí? O sea, a través de qué publicidad, cómo hace el cierre de ventas. En esos eventos que tú llevas al frente y al final vayan atrás a registrarse, yo decía, ¿cómo hace esto? Entonces el paso a paso, Dani, todo es un sistema, todo es un paso a paso. Tal cual. Ajá. Yo quiero aprender ese paso a paso. Y entonces ya cuando tú te empiezas a rodear, empiezas a acercarte a esos mentores, me di cuenta, es que él tomó cursos con este y con John Maxwell. Y John Maxwell también. Entonces, John Maxwell. ¿Quién es John Maxwell? O sea, como que se repetía. ¿Quién es John Maxwell? Entonces, busquemos John Maxwell. Ay, ¿qué procesos tiene? Mira, yo me puedo certificar con John Maxwell y me enseña esto, pero tengo que ir a Estados Unidos.
pero vale tanto. Ujú. ¿Qué tan dispuesto estoy a invertir en esto? Ujú. Claro, ya fui a John Maxwell, ya entendí. Claro, mira, es que lo que este man hace allá, ¿quién se lo enseñó? John Maxwell, porque John Maxwell te entrega el paso a paso o el proceso para hacerlo. Ujú. ¿Sí? Claro, tú tienes que colocarle tu ADN, no se trata de copiar, Dani, o sea, y hay como Como que fuiste la como fuente. que el factor Dios empezó a tomar más relevancia porque me di cuenta que John Maxwell era un pastor y cómo llevó su influencia de liderazgo y cómo llevaba el tema y cómo transformaba la vida de las personas. Yo dije, wow. Ujú. Entonces, yo dije, hay que estar primero en el entorno donde sean las cosas que tú quieres, Ujú. estar pegadito a las personas que ya tienen los resultados que tú quieres y empezar a modelar Ujú. y aprenderles a esas personas, porque esas personas están teniendo éxito. Hay algo que esas personas saben que tú todavía no sabes, pero hay otra diferencia. Cuando tú ya lo sabes, que ahí es donde se quedan muchas personas, porque yo conocí muchas personas en John Maxwell en los procesos que he pasado que se quedan ahí, Ujú. porque una parte es saber qué debes Sí, hacer tener la información. y otra cosa es hacerlo. Y Aplicarla. ahí es donde se quedan muchas personas. Ujú. Y lo hemos visto en nuestra comunidad. Ay, mira, tienes que hacer A, B, C, D. Ok. ¿Cuándo lo vas a hacer? Hay personas incluso que nos han pedido certificados por tener el certificado y el diploma, y otras que no nos han pedido nada, sino que han aplicado la información y están fácilmente, podría decir, 5x a como estaban cuando llegaron al método. Entonces, como que estás persiguiendo, ¿no? A veces perseguimos como un poco como el ego, como la visibilidad y no lo que nos transforma. Ahorita hablabas de John Maxwell, pastor, tu conexión con Dios. Háblanos de cómo ha sido tu relación con Dios, así como en un timeline. Nati, ¿tuvo algo que ver? ¿No tuvo nada que ver? ¿Cómo fue eso? Dani, mi relación con Dios cada vez va mejorando. Ujú. Siempre había una relación con Dios. Mis Ujú. padres desde muy pequeño me inculcaron, lo digo abiertamente, la fe católica. Yo era de los que, o sea, mi relación con Dios siempre ha sido muy buena, muy buena y muy bonita. Ujú. O sea, para mí Dios siempre ha estado ahí. Y Dios es el que, gracias a Dios, hoy estamos acá y gracias a Dios he vivido todo esto que he pasado y hoy por hoy le agradezco cada prueba, cada desierto que me ha pasado. Y yo era las personas, yo era muy religioso, Dani. Ujú. Yo hablo que soy cero religioso hoy, pero yo era muy religioso. Ujú. Aquí en Colombia hay una iglesia que se llama la iglesia del 20 de julio, donde está el Ujú. Divino Niño, y había una novena al Divino Niño. Yo me acuerdo que cuando yo quería algo y le decía, Dios, yo quiero esto y por eso te voy a hacer la novena al Divino Niño, me iba todos los domingos, 9 domingos, Ujú. al 20 de julio, salí a la universidad, me acuerdo, iba al 20 de julio, allá a doblar rodilla y, Diosito, ayúdame. Y siempre siempre he sido un convencido de que todo lo que Dios me ha entregado es gracias a Dios y es de Él. Ujú. Pero Dios siempre me ha exigido, o no me ha exigido, no, Dios siempre ha querido que fortalezca y mejore mi relación con Él. Ahí llega Nati. Entonces, cuando Nati llega, me enamoro, nos casamos, pero ahí como que llegó la primera diferencia. Nati estaba empezando a asistir a iglesia cristiana y yo no, pero católico, cristiano, mis papás, nada que ver con los cristianos. No, y a mí no me hable de eso, que na. Ujú. Y como que Dios escuchó las oraciones de Nati y yo como que, pues, ¿qué puedo perder? Nada. Entonces empecé a asistir con Nati y wow, Mai. Ahí es cuando yo puedo decir que empecé a entender lo que es una verdadera relación con Dios. No legalista, no religiosa, sino entender una verdadera relación con Dios. Ujú. Y que Dios no es ir a la iglesia a muchas veces ni siquiera escuchar porque hay una persona allá al frente diciendo algo y tú ni siquiera estás escuchando, ni interpretando, ni a nada, Ujú. sino que es a que Dios te dé la sabiduría de entender e implementar y ser coherente con lo que Él te está diciendo que tú hagas. Ujú. Pues eso me frustra cuando muchas personas van, independientemente de la creencia o la iglesia que vayan, van, escuchan, oye, no hay que criticar, no hay que juzgar, hay que ser íntegro y salen y ya se empiezan a rajar del que estaba al lado, el que estaba al otro, siguió al que estaba durmiendo, que estaba cabeceando y que no estaba escuchando y usted por qué no vino hace 8 días al grupo o a la iglesia si usted no, entonces te empiezan a criticar y a juzgar Ujú. cuando ni siquiera Dios nos etiquetó, todos somos hijos de Dios independientemente de lo que creamos. Entonces, Nati respondiendo puntualmente, Ajá. Nati tiene mucho que ver, eso que Dios escuchó las oraciones de Nati y gracias a eso mi relación cada vez va mejorando. Ujú. Siento yo, no sé si Dios lo considera así, pero Dios está aquí, Dani. Siento que en todo lo que Dios ha hecho unos milagros impresionantes en mi vida y en mi familia, Dani, que eso es tema para otra conversación, Ujú. pero si yo les contara los milagros palpables y tangibles que Dios ha hecho en mi vida, ha sido consecuencia de nunca dejar
de creer en Él Ujú. y siempre estar convencido de que cada prueba o reto o desierto que coloque en tu vida es con un propósito y que depende de ti ver el aprendizaje que tiene en ese propósito para sacarle mayor provecho. Y que Dios te va a entregar más en la capacidad en que tú sepas administrar lo que Dios te entrega y ayudar a otras personas a que tengan más, sirviéndole a través de lo que Él te muestra. Entonces, Cami, cuando tú comenzaste esta relación más, digámoslo, porque siempre la has tenido, como nos acabas de decir, más profunda con Dios, ¿en algún momento fue para ese Camilo de ese momento algún choque entre finanzas, Dios, o siempre como que estuvo, ¿cómo, mejor dicho, cómo ha sido tu relación Dios y finanzas de antes? Porque ahorita ya todos lo sabemos, de antes. ¿O siempre fue como normal, como no hay que, o sea, no se separan, como muchos hemos visto en la comunidad que un poco como que lo separan? no, Dani, yo pienso que no siempre fue así. Ujú. Porque yo siempre he sido, era muy reservado, porque muchas veces, ¿usted de qué iglesia va o qué religión es o qué, dónde se congrega? Como que Ujú. era muy... Y cuando yo empecé a generar contenido en redes sociales, a hacer speaker y a hacer todo esto, pues mencionaba que creía en Dios, punto, Sí. no más. Pero en un proceso que hice en la iglesia, donde se miran todas las áreas o todas las aristas de la vida enfocadas en Dios y en la palabra, Ujú. hay un área que es el área financiera. Ujú. Y es más, hay un libro súper que lo tomo como de mi estudio personal. Y cuando yo conozco esto y empiezo a entender todo lo que está en la Biblia y cómo se aplica todo lo que está en la Biblia a las finanzas, al dinero, a los negocios, al liderazgo, a tu vida, yo digo, oiga, pero es que lo que aprendí aquí en este curso o en este libro o en este video está aquí en la Biblia. Ujú. Es lo mismo, es parafraseado muchas veces, pero los principios son los mismos. Entonces me puse a interiorizar más y a ahondar más en la Biblia en temas de finanzas, de dinero y de negocios. Y wow, lo que enseñan grandes mentores y lo que enseñamos nosotros está en la Biblia. La Biblia es el mejor manual de instrucciones de todos. Tiene de todo, pero si tú quieres crecer personal, de pareja, empresarial, negocios, financieramente, todo está ahí. Entonces me puse a estudiarlo. Y wow, está todo acá. Ujú. Pero las personas muchas veces lo saben o lo han escuchado, pero lo que no saben es cómo implementarlo en el paso a paso. Y me di cuenta que Dios y el dinero no están al mismo nivel ni nada, ni que no, Dios está, no, es que es más, Dios te entregó el dinero como una herramienta, Ujú. pero te entregó más para administrarlo y que cuando tú no colocas a Dios, perdón, al dinero antes que a Dios, ahí es cuando todo empieza a tener resultado. Ujú. Tú no tienes que pedir dinero, tienes que pedir sabiduría para saber cómo producir y administrar el dinero. O sea, el dinero es tan solo una de las muchas herramientas que Dios nos da. Claro que es una de las primordiales, que si las sabemos administrar, todo se empieza a ver. Y ahora al tema de negocios. Ujú. Es una cosa me lleva a otra. Ahora el tema de negocios, más abunda. Entonces, como O sea, ese tú fue el empezaste proceso. como a confirmar cosas que como que sentías y comenzaste a ver esos patrones en la Biblia, en las reuniones, conferencias que tú dices y ya te hizo... Y no solo eso, sino que lo empecé a aplicar y empecé a devolverme en el tiempo y decía, claro, por eso Dios, yo te puedo contar hoy, acá no es el tema de la reunión, pero como yo uní los puntos hacia atrás de cada Ujú. lugar, cada prueba, cada reto, cada éxito y cada fracaso que Dios colocó en mi vida Mm. y cómo Dios los unió para tenernos hoy acá donde estamos y tener la transformación que tiene. Y eso lo logré gracias a ¿qué? A entenderlo y a implementarlo. ¿Por qué crees que la gente no implementa? Y te lo digo porque, digamos, desde el punto de vista que tú crees y desde el punto de vista de lo que ves, tal vez lo que viste antes, digamos, de asistir a una iglesia cristiana, lo que viste en el catolicismo en general. O sea, en general, ¿por qué crees que las personas no implementan? Porque esto no es de una religión o la otra, es... Uy, tal vez voy a sonar fuerte, pero ya la gente me va conociendo. Primero por conformismo, ¿vale? Ujú. Porque ya con esto que tengo está bien, gracias a Dios con lo que tengo, pero no se han dado cuenta que Dios quiere y te puede entregar más en la medida en que tú administres y estés pues, dispuesto a tener más. Conformismo. Ujú. Lo segundo, por creencias limitantes, que Dios y el dinero no van en la línea, o creencias limitantes de que yo no puedo, o que tengo que ser muy sabio, pero sabio sí, pero que tengo que ser muy inteligente o tener una profesión estratosférica para lograrlo. Lo tercero, por pereza. Ujú. Lo cuarto, porque no hay prioridades. Entonces, yo quiero ganar más, yo quiero crecer mi empresa, Ujú. yo quiero invertir más.
Pero es que espere que la serie de Netflix está muy buena. No, espere porque es que tenemos la rumbita con los amigos el sábado o en la noche o el viernes en la noche. Entonces, dices que es prioridad, pero finalmente no es tu prioridad. Y tú no te enfocas en lo que no es tu prioridad. Punto. Lo quinto, porque las personas se sienten solas y tienen miedo a decir que se sienten solas. O mejor, ni siquiera tienen miedo. No saben a quién decirle ayuden. No me dan cuenta, Dani, en todos los centros de entrenamientos, pregunto, ¿alguien acá se ha sentido solo? Sobre todo cuando emprende, cuando tiene empresa o en la parte financiera. Todos, sí, yo me siento solo, me siento frustrado, ni siquiera puedo hablar con mi esposo, con mi esposa de estos temas, porque Entonces, porque hoy las herramientas está YouTube, está la Biblia, hay libros, contenido en todas las redes sociales, pero necesitamos alguien que nos aterrice todo eso y nos diga, ven, yo te ayudo, mira, este primer paso, hacerlo acá, este segundo, ¿quieres aprender a nadar? Vaya. Métase al agua y venga, yo me tiro con usted, le enseño a nadar, pero tiene que hacerlo, si no, no queremos milagros financieros o milagros en nuestra empresa, pero nos damos cuenta que el mejor milagro somos nosotros mismos, que somos los que generamos el milagro. Dios te entrega todo y Dios lo quiere, pero si tú no tomas tu parte, pues Dios no puede hacer todo por ti. Claro. Desde el lado de respetuoso, que siempre lo hemos dicho acá, Cami, y un poco puede sonar fuerte, pero ¿qué es lo que menos estás de acuerdo con las religiones? ¿Qué es lo que menos estoy de acuerdo con las religiones? Dos cosas, Dani, que finalmente nos terminan etiquetando. Sí, comentando. Dios no etiquetó a nadie. Tú puedes ser católico, cristiano, musulmán, evangélico y sigues siendo hijos de Dios. Dios no etiquetó a nadie. ¿Sí? Es más, hasta los falsos profetas, pues les decían falsos profetas, pero hubo falsos profetas que al final terminaron de parte de los discípulos. ¿Sí? O el cobrador de impuestos terminó cobrador de impuestos, pero terminó siendo parte de los discípulos. ¿Sí? Entonces, finalmente, hijos de Dios. Lo primero, eso. Y lo segundo que nosotros decimos, o sea, primero nos etiquetamos y lo segundo, no critiquemos ni juzguemos, sino amemos al prójimo. Es lo que menos hacemos. ¿No? Entonces, si yo no fui al grupo de mi iglesia el fin de semana, ¿y por qué no fue? Tú estás pecando porque no fuiste. ¿Y tú por qué no fuiste a la iglesia? Dejaste ir 2 domingos. ¿Por qué no fuiste? Eres pecador porque no fuiste. Hay algo tan que lo hemos comentado tú y yo que me genera. Tú no puedes hacer negocios con las personas de la iglesia porque eso se puede prestar para malentendidos. Pero tampoco, la palabra dice que tampoco puedes hacer negocios con las personas del mundo porque no están. Entonces, ¿con quién hago negocio? Si yo no puedo confiar en las personas de la misma iglesia, que porque me van a tumbar o vamos a salir en problemados, si yo no puedo confiar en las personas, entonces ¿en quién puedo confiar? Claro. Y con eso mismo no estamos siendo coherentes. Entonces, un tercer paso, que como que coge estos dos, la falta de coherencia. Lo que yo te decía, vamos a la iglesia, escuchamos, nos dicen la palabra, asistimos a grupos, y por dentro estamos hasta lo mismo, en las mismas iglesias y en los mismos grupos hay envidias, hay rencores, hay chicharro, o sea, seamos ejemplo y seamos coherencia. Yo pienso que el mejor ejemplo o el mejor reflejo de lo que podemos ser, de lo que Dios quiere en nosotros, es seamos semejantes a Jesús. No criticó, no juzgó, ayudó, sirvió, creció, multiplicó, llevó su mensaje a muchas personas, construyó redes, Dani, porque finalmente hoy estamos acá y el mensaje de Jesús, perdona el tiempo, porque creó un modelo de negocio. No vayan a tomar mal, ahorita me van a crucificar. Creó un modelo. Claro. Dani, mire, disculpen lo que diga, es un modelo de marketing de dar a conocer su mensaje al mundo y que hoy sigue siendo está bien, relevante. Hay unas cosas que yo siempre digo, si tú sabes que tienes un producto o un servicio bueno, es tu obligación moral hacer lo mejor de ti para que lo conozca todo el mundo. Y como tú dices, Jesús es el mejor ejemplo de hacer eso. Hay muchas personas, Cami, que saben o dicen que tienen el mejor producto o servicio, pero les da miedo darse a conocer. Yo siempre digo, imagínate que Dios Padre mandó a su Hijo aquí a la tierra para morir por nosotros. Y entonces a Jesús hubiera dicho, no, papá, qué pena, pero yo no voy a salir en público a hablar con todo ese montón de gente para que me tiren piedras, para que me critiquen y me juzguen. Y menos me va a colocar allá en una cruz para que me crucifiquen porque el dolor tan grande se hubiera perdido el propósito. Claro. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que esto otra vez, todo esto viene del respeto, pero sí un poco nuestro punto de vista. Bueno, Cami, ya estamos llegando al final. Hay 2 últimas secciones. La primera es como respuestas un poco más rápidas y después vamos a una sección rápida y cargada donde tú hay unas palabras y tú las describes. Entonces, la primera, te voy a hacer una pregunta como para respuestas más concretas. ¿Cuál fue el error del dinero que más
caro cometiste en tu vida? ¿Qué más caro has cometido? ¿O el error financiero más grande que has cometido? No controlarlo. No controlarlo, no saber cuánto entraba con exactitud, cuánto salía, cuánto invertía. Eh, algo que aprendían y es que el dinero se respeta. Y cuando tú no controlas el dinero, estás irrespetando el dinero. Entonces, botar dinero, perder dinero, no sé qué hice el dinero, se me perdieron 50,000 pesos, ¿dónde están? Eso, no controlar el dinero. Súper. Y alineado con el desorden financiero. ¿Qué debería ser alguien diferente que está en ese mismo punto? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué debería ser? debería ser alguien diferente que está en ese punto de pronto que no controla el dinero, que no lo hace, que sí que es indiferente? Dani, respetarlo, controlarlo y pues darle la importancia que tiene el dinero. Finalmente, uno de los objetivos de que Dios nos entrega más dinero es administrarlo y multiplicarlo, que eso es lo que muchas personas no han entendido. O sea, Dios nos entregó el dinero, la parábola de los talentos nos lo ejemplifica clarísimo. Te entrego esto en la medida, en la capacidad que tú tengas para administrarlo. Y mi objetivo es que tú lo multipliques. Y en la medida en que tú me lo multipliques, yo te voy a entregar más. Para un empresario y dueño de negocio, ¿qué le dirías? Con el mismo concepto que no administra, un poco lo que, de pronto lo que te pasó, porque tú ganabas dinero en ese momento con Nati, pero de pronto por no tener ese manejo, esa visión, ¿qué le dirías? Yo pienso que hay un dolor muy grande que muchas veces es invisible en los empresarios emprendedores hoy y es el ego y la altivez. Y porque creemos que tenemos una empresa que factura X, Y o Z, independientemente de lo grande que sea, creemos que solos podemos hacer todo y que nadie puede ayudarnos a manejar el negocio. Y yo pienso que son las personas que más necesitan. Y porque esas mismas personas son las que están poniendo el límite para no crecer más el negocio. Entonces, cuando me dices control y orden, pues, oiga, déjese ayudar para ver cómo puede crear sistemas para que usted no sea la persona de la cual depende el negocio. Porque si usted es la persona de la cual depende el negocio, su negocio no va a crecer más. Punto. Así. Porque entonces, en vez de tú estar acá, tú construyes esta empresa, construyes sistemas con las utilidades que sacas acá, construyes otra empresa, la pones a funcionar y vas construyendo tu sistema de ingresos. Si no, te vas a pasar toda la vida pendiente de esto y por qué no da, por qué creció, porque este me dio su utilidad y por qué el otro me da. Y uno de los pasos que debe dar es estar pendiente cuando abrimos puertas para el método. Del método, exactamente. ¿Qué significa para ti 5% y cómo defines quién pertenece a ese grupo? 5% para mí es una filosofía de vida, Dani. 5%, es que 5% es un sueño hecho realidad. 5% es una filosofía de vida. ¿Y cómo yo lo puedo definir la comunidad? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Son personas que quieren hacer que sus negocios se expandan, escalen, crezcan, bajo los principios que Dios nos entrega para hacerlos, que al final de cuentas son principios simples y sencillos y claros que podemos implementar y donde con eso podemos impactar la vida de muchas personas y llevar el nombre de Jesús en alto. Cuando yo digo a llevar el nombre de Jesús en alto, muchas personas dicen, entonces vamos a salir como me dicen, a predicar. Es que, Dani, nosotros podemos ser el reflejo de lo que Dios quiere de nosotros a través de nuestro negocio, que puede ser nuestro ministerio, siendo personas íntegras, honestas, que multipliquemos el ministerio que Dios nos da y sirviendo a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a nuestros estudiantes. Sí. Y es que una de las formas más claras, Cami, de ayudar a alguien es teniendo una empresa que sea exitosa. Por varias razones, por varios puntos de vista. Y Dani, y ya concluyendo esto, 5%, me encanta el principio que lo enmarca, y es que el 5% de las personas somos los que estamos acá, que estamos dispuestos a incomodarnos y hacer las cosas que el 95% tan solo sueña o desea, pero que no está dispuesto a hacer. Tal cual. Es el 5%. Bueno, Cami, llegamos a la última la verdad el tiempo pasó rapidísimo, a la última sección. Te voy a decir unas palabras y tú me las dices lo que primero se te venga, 1, 2, máximo 3 palabras. ¿Listo? El despido. El despido, la mejor oportunidad. Natalia. El amor de mi vida, después de Dios. Dios. Dios, el amor de mi vida y mi todo. El dinero. El dinero. La mejor de las herramientas. La empresa de logística. Que nos dio chance para hablar mucho, pero bueno. Sí. La empresa de logística. La empresa de logística, el inicio de la confirmación de mi propósito. El fracaso.
El mejor maestro. 5%. Un sueño y una realidad. Tener un equipo de trabajo. Tener un equipo de trabajo. Un reto y una bendición. Y un mentor. Un mentor. Un mentor. Crecimiento. Crecimiento. Bueno, Cam, ya para terminar, y bueno, porque no nos dio mucho chance de hablar de la empresa de logística, ¿cuál fue tu aprendizaje más grande? Porque bueno, no hablamos un poco de cómo terminaste tú en la logística, nos faltó ese pedacito. Bueno, de pronto cuéntanos rápidamente, porque sí me parece importante y lo quería tocar, pero la verdad se voló el tiempo. Porque, bueno, lo voy a parafrasear y pronto tú me complementas. Pasa lo del despido, que ya nos contaste, cómo fue esa sensación. ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? Ya dijiste no te lo esperabas, o más o menos por comentarios o algo. No por los resultados, no me lo esperaba, pero no tiene una buena relación con el dueño, que es otro tema para otro podcast. Para otro podcast. Hay mucho, bueno, eso ya yo lo sé porque pues, somos amigos, socios, parceros, un tema de ego fuerte, normal, de yo estaba acá, ahora tal vez me va a tocar comenzar acá, finalmente por cosas de la vida lo haces, hay aprendizajes muy grandes y acá me estoy comprimiendo la historia, finalmente lo haces, pero esa decisión en gran parte te llevó a empezar a construir o te llevó a la empresa logística. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande de todo este proceso que tuviste? ¿Cuál fue el aprendizaje más grande o ha sido? Que tú tienes que ser moldeable, enseñable y que siempre tienes que estar dispuesto a que otra persona te ayude y no creer que tú te las sabes todas. ¿Cómo se resume eso que te lo decía hace un rato? Bájale al ego, bájale a la altivez. Puede que tú tengas los títulos, los resultados, los ingresos, la facturación, el posicionamiento que quieras, pero no dejes que eso afecte la persona que eres tú. Y como tú, como la persona, no podemos confundir tampoco humildad con pobreza, pero la persona humilde, del buen sentido de la palabra, una persona humilde es una persona que es moldeable independientemente del nivel donde está. Y pienso que entre más los empresarios, emprendedores y dueños de negocio logremos más, tenemos que ser más humildes y más moldeables. Bueno, Cami, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que para las personas que no te conocen, incluso yo que ya hemos hablado, saliendo cosas que no conocía de ti, muy chévere, Cam, un placer ser tu socio, un compañero en este journey. Súper, Dani. Muchas Nos gracias. vemos en otro episodio. Díganos cómo les pareció, si quieren más como estos, déjenos en los comentarios. Ese es Camilo, en una parte de Camilo, porque solo teníamos una hora, pero que nos dejen en los comentarios, Camilo, qué fue lo que más les gustó, que nos den sus insights, sus aprendizajes. También qué cosas de la vida de Cami se relacionan ustedes y qué aprendizajes tienen de la vida de Cami que tal vez ustedes están viviendo en este momento. Súper, Dani. Bueno, Cami, gracias. Y te voy a hacer una invitación pública para que te sientes acá mismo. ¿Para intercambiar papeles? Sí. ¿Les gustaría? Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Bueno, chao, chao. Chao.